Capitán Titus, los orcos han masacrado las fuerzas del mundo Forja. Y han tomado las armas de defensa planetaria. Son listos los condenados. Los mantienen alejados mientras tanto están saqueando los titanes. Listo para maniobras evasivas. Piloto, informa. Motor de estribor inutilizado. Perdemos altitud. Pon a salvo la nave. Hay otros modos de bajar. Sí, capitán. Lance de Júpiter volviendo a la plataforma. ¿Es este tu plan? Hay que ir a la superficie y eliminar la batería. ¿O ya quieres volver a casa, sargento? No antes de tener unas palabras con los orcos. ¿Es buena idea, capitán? El Códex Astartes no refrenda esta acción. No os perdáis. Capitán Titus, ¿me recibes?
Los orcos me sacaron del rumbo. No hay noticias de Leandros, pero recibo comunicaciones de voz de fuerzas de la Guardia Imperial en tierra. No creí que hubiera supervivientes, y mucho menos luchando. Me dirijo a las líneas del frente. Nos vemos allí. Leandros. ¿Estás herido? El Códex Astartes advierte contra el uso de retroreactores para saltar a ciegas sobre el enemigo, y con razón. Tus días de novicio están atrás. Pero sigues interpretando el Códex literalmente. Busco consejo en sus reglas. Como todos. Pero también es bueno pensar por uno mismo, Leandros. Sidonus ha captado comunicaciones de guardias imperiales. Sobreviven bajo la sombra de ese cañón. Quiero saber cómo. Señor, nos habéis salvado. Arriba, guardia. Os salvasteis solos. Os creíamos muertos. Lo estaríamos, señor, de no ser por la teniente. ¿Y dónde está la teniente? En el frente. Seguid la red de trincheras hasta el búnker de mando de la teniente. Adelante, guardia. Nos reuniremos con Sidonus y buscaremos a esta teniente. Necesitamos información sobre el cañón. Por aquí, señores. Id al nivel superior y seguid por la plaza. El búnker está más allá. Extraordinario. Cientos contra 1 millón de orcos. Y siguen luchando. ¿Eh? El deber solo No. acaba con la muerte. ¡Fuera! Sargento, has encontrado con qué mantenerte ocupado. No te preocupes, capitán. Te he guardado algunos orcos. Los orcos tienen ese cañón bien defendido, sin duda. Pero su comportamiento típico sería desmontar o destruir el cañón. No usarlo para mantenernos a raya, desde luego. Siguen una estrategia. Su líder no es idiota. El día se pone interesante. Gracias, marines. Parecía no acabar. ¿Dónde está tu comandante? Dentro, pero está sellada. Creo que nos dejarán entrar. ¡Guardia Imperial! ¡Somos ultramarines! ¡Abrid la puerta! ¡Marines espaciales! Gracias al emperador. Segunda teniente Mira del 203 Regimiento de Cadia. Capitán Titus, de los ultramarines. ¿Estás al mando? Soy cuanto queda, mi señor. Salvo que mis comandantes se alcen de la tumba. De momento no parece tener intención. Teniente, los exploradores han vuelto a la base. ¿Cuántos? 2. Maldición. Envié 10. Ese maldito cañón. No tenemos tropas suficientes para un asalto. Y como habréis visto, está derribando todas nuestras naves de apoyo. Por eso estamos aquí. Déjanos el cañón. Venid conmigo. Tengo que advertiros. Existe un problema con los orcos. ¿Qué sabes de los titanes del planeta? Solo que algunas de nuestras tropas fueron a proteger el titán Invictus en el Manufactorum Ayakis. Eso fue hace 2 semanas y perdimos el contacto con ellos. Hay que llegar hasta ese titán. La ruta más rápida es por el puente ferroviario que hay detrás del complejo. Va directamente a las puertas occidentales del Manufactorum. Los orcos controlan las trincheras de las ruinas y las almenas que hay después. ¿Y la batería? Los orcos la tomaron casi en cuanto llegamos. Hace unas 2 semanas. Nuestra unidad fue la única en llegar a tierra antes de que tocara. Ahora ninguna nave puede escapar. Por ahí entraron los orcos en la batería. No hemos logrado atravesar el muro. No tenemos tropas suficientes. Habéis sobrevivido todo este tiempo solos, teniente.
Lo habéis hecho bien. Pero ya no estáis solos. Recuperaremos el cañón. Tendréis vuestros refuerzos. Te tomo la palabra, capitán. Una vez crucemos estas almenas, usaremos la brecha causada por el Piedro para entrar en la fortaleza. Mirad estos cables. Deben activar artilugios orcos por todo el campo de batalla. Capitán, aquí es el bollo de asalto. Ve a las zonas altas, capitán. Nosotros a por los orcos de aquí abajo. Por fin llega el Piedro. El retroreactor no pasa, capitán. Ese Piedro abrió a los orcos el paso a la fortaleza. La fortaleza está atestada de orcos. Limpiar este sitio llevará días. Esos guardias no sobrevivirán tanto. Busquemos la forma de destruir el cañón. Marine espacial reconocido. Acceso permitido al lanzador experimental de venganza. ¿Un lanzador de venganza? Eso suena prometedor. Una minería. Seguro que haya... Cierre en proceso. Mira, capitán. Cargas de fusión. Si se colocan en el sitio adecuado, toda la fortaleza se vendrá abajo. Podríamos poner la carga en uno de los obuses. Leandros, eres un orgullo para el capítulo. Liberando salvaguardas. La carga en ese obús. Ahora colocaré el obús. No podemos depender de la suerte, Sidonus. Nos aseguraremos de que ese obús llegue a su destino. Sí. Volvamos a las dos. Ahí está el obús. No está en el cargador. Tenemos que cargarlo. Leandros, poned el obús en ese cargador. Os cubriré. ¿Eran tan grandes los humanos? Proyectil situándose en posición. Disparo en curso. ¡El garabato va a estallar! Reiniciando secuencia de disparo. Higo a la vista. Reiniciando secuencia de disparo. Mantened la línea. Cargado, capitán. Cierto. A por la salida. Daño estructural. Ahora los guardias tendrán sus suministros. Capitán Titus, eres
Es un hombre de palabra, señor. Gracias. ¿Cuál es tu situación, teniente? Estamos reuniendo a los heridos para dirigirnos a los bloques Sandris y establecer un puesto. Anulado el cañón, nuestra nave de apoyo podrá aterrizar. Muy bien. Mis hermanos de la batalla y yo debemos tomar el control de los titanes operativos antes de que los orcos los saquen. Buena suerte. Ese puente es un testimonio del poder del Imperio. Los adeptus mecánicos son arquitectos imponentes. Su obra los ha perpetuado. ¿Teniente que estas vías conducían al complejo donde están los titanes? Eso es un ariete. ¡Ahora a detener ese ariete! ¿Tiempo para impacto? No más de 6 minutos. Suficiente. Sidonus, tiempo de impacto. Hay que encargarse de esa nave. El fuego de Volter no penetra en su blindaje. Estos trenes tienen torretas. Habrá un arma pesada más allá. Vamos allá. ¡Tienen orcos espaciales! El Manufactorum aún resiste. Algunos guardias imperiales lograron llegar. ¿Qué hace ese servocráneo? Tratar de entregar un mensaje. Estará dañado. El sello de la Inquisición. Interesante. ¿Qué hace aquí la Inquisición? Vamos a descubrirlo. Aquí el Inquisidor Drogan. Necesito ayuda urgente en el Manufactorum Ayakis. Van tras el dispositivo experimental. El dispositivo está a salvo de momento. Los he alejado. Pero ahora estoy atrapado. Si muero, el dispositivo no debe caer en manos enemigas. O serán imparables. Necesitaba más tiempo. El arma casi estaba lista. Un arma experimental. Hay que encontrar al Inquisidor antes que los orcos. Los orcos deben de estar operando esa grúa. No pararán hasta que ¡Marines espaciales! Hay que acabar con esa grúa. Plataforma número 2. ¿Me recibes? Soy el capitán Titus de los Ultramarines. ¡Identifícate! Aquí, Cabo Antioch. Es decir, señor. Necesito acceder al Manufactorum, Cabo. Hay un ascensor de servicio en el hangar, bajo el punto donde dejaron caer la pieza. Nos reuniremos ahí. Estad listos. Llegaremos en breve. Corto y cierro. Un puñado de guardias imperiales para esa puerta. No durará mucho. Lograron derribar el puente de acceso y anular la ventaja numérica. Un lugar que los orcos no han mancillado. Por ahora, dudo de que ni siquiera ante ese cañón se replegarían los orcos. Desde luego. Hay que buscar al Inquisidor y el Titán Invictus. No se preocupen de los sucesos tras los muros. Concéntrense para alcanzar la cuota. Al menos, el Invictus parece intacto. El Titán Invictus parece sin usar, dirás. ¿No es bastante esta invasión para sacar los titanes de guerra? Hacen falta cientos para activar una estación de augurio. Buscaré las señales de vida del Inquisidor. Acceso autorizado. Ahí, un humano solo. Identidad confirmada. Drogan. Ordo Xenos. Está en esta ala del Manufactorum. Vida alienígena en las instalaciones. Y la mayor parte se concentra cerca del Inquisidor. La sección 449 presenta un 100% de absentismo. ¿Inquisidor Drogan? Soy Drogan.
¿Y tú eres? Capitán Titus, de los Ultramarines. Recibimos tu llamada, pero parece que has resistido el ataque enemigo. Soy tanto militar como científico, capitán. ¿Cuál es el estado del dispositivo experimental? ¿La fuente de energía? Alimenta todo el Manufactorum desde la sala del generador. ¿Es una fuente de combustible, no un arma? Es un dispositivo complejo e inestable. Si los orcos lo encuentran, intentarán destruirlo. Podría detonar con fuerza suficiente como para destruir el planeta. Entonces hay que protegerlo. Y para eso, capitán, necesito tu ayuda. Por aquí. ¿Estás herido, Inquisidor Drogan? Soy psíquico. Mis habilidades psíquicas controlan la hemorragia. Muy bien. Formas de vida xeno detectadas. ¿Tratas de coger mis titanes? ¿Probar mi botín? Te sacaré las tripas por la garganta. ¡Salid de ahí! ¡Matad a ese marine espacial! ¡Ahora! Sí. El orco ya tiene nuestra pista. ¡Maldita criatura! Si no hubiera penetrado en este mundo... Pero lo ha hecho, Drogan. Marine espacial reconocido. Acceso completo. Ahí. Debemos llegar a ese ascensor. ¡Mis chicos quieren darte la bienvenida! ¿A qué profundidad llegan las instalaciones? El Manufactorum, a mucha más. Está de hecho suspendida sobre un respiradero. ¿Suspendida? Sí. En caso de una sobrecarga catastrófica, la sala entera podría precipitarse. Ah, sí. Aquí estamos. Vaya, menudo frío que hace aquí. Sí. Sí, se debe al funcionamiento del dispositivo. Capitán Titus, procede hasta la cámara principal. Solo hay que coger la fuente de energía. Está en el núcleo del generador. Iniciaré el desacoplamiento desde una consola. Recibido. Hermanos, guardad los puntos de acceso. He iniciado la secuencia de desacoplamiento, capitán. Mantén la cámara segura hasta que la fuente de energía esté expuesta. Fijación de concepción primaria desconectada. Bien, está abierto el escudo primario, capitán. Ve a la cámara central. Alarma. ¡Marine espacial! ¡Lo estás escondiendo aquí! ¡Sea lo que sea! ¡Lo quiero! Ten a los pieles verdes, capitán. La fuente de energía será liberada del generador ya. ¡Sacaré las tripas por la garganta! ¡Puedes huir de mí, Marine espacial! Ahora dirígete a la estación del servidor y actívala. Recogerá la fuente de energía y la introducirá en su contenedor. ¿Quieres esta cosa brillante, Marine espacial? Pues es para mí. Ese orco nos matará a todos. Cógela, capitán. Introduce la fuente en su contenedor. ¡Rápido! Sidonus, Leandros, responded. Capitán, el Inquisidor insistía en que no habría sobrevivido. Pues lo hice. Y tengo su preciada fuente de energía. Fijamos un encuentro en el centro Andris. Estos túneles nos llevarán hasta allí, de momento. Bien, seguid en dirección al centro residencial. Capitán Titus. Saludos, hermanos. ¿Alguna idea de nuestra posición? Debemos de estar cerca de un acceso a la superficie. El aire huele algo más limpio. Estoy harto de túneles. Salgamos de aquí y encontremos al Inquisidor antes que los orcos. Por fin, un camino a la superficie. No está mucho más limpio. Pero volvemos a tener cielo sobre la cabeza. El punto de reunión está por aquí. Acudan a los refugios designados mientras dure la emergencia. ¿Qué esperaban ganar los orcos matando tanto? Sembrar el terror. Desmoralizar a la milicia. Cruel, aunque eficaz. No ha sido una estrategia militar. Para los orcos es un deporte. El material médico se ha agotado.
Hay millones más. Nuestro plan no varía. Sacar al Inquisidor y la fuente del planeta. Titus, si toman el Manufactorum, las pasaremos canutas para sacarlos de ahí. Somos ultramarines. Los orcos no son un problema. Si tuviéramos una semana, quizá. Pero para entonces los orcos ya sabrán cómo desmantelar los titanes. Marine espacial reconocido, dando acceso. El centro de evacuación Z ya no es seguro. Conserven la calma. Los senos no han dejado intacto un solo edificio. Ni a nadie vivo. El absentismo laboral es inaceptable. Inquisidor Drogan, tenemos que sacarte del planeta antes de que nos eliminen los orcos. Estuviste expuesto a la energía sin protección. En la sala del generador, lo vi. Había energía pura de la disformidad. ¿Cómo puedes seguir vivo? ¿La fuente canaliza la disformidad? La materia del caos. ¡Herejía! Mi trabajo contra los senos tiene la bendición del Imperio. ¿Puede tu trabajo ayudarnos contra los orcos? Mi investigación es de alto secreto. El Imperio prohíbe su uso sin sanción previa. Considéralo como sanción imperial. Muy bien. La fuente de energía alimenta un arma experimental en mi laboratorio. El azote psíquico. Podría destruir a los orcos. ¿No pensaste antes lo de este azote tuyo? El azote psíquico nunca ha sido probado, sargento. En caso de fallar, podría partir el planeta en dos. No hay opciones. Usaremos el arma y cruzaremos los dedos. El azote está en la instalación de Calquis. Mi laboratorio de investigación no está cerca. Necesitaremos transporte. Capitán, no estamos lejos de la plaza a la que se dirigía la teniente Mira, el punto de reunión de la Guardia Imperial. Tendrán valquirias. Podemos volar hasta la instalación. Vamos a ese puesto de la Guardia Imperial. Inquisidor, tu herida nos está retrasando. Puedo arreglármelas. Hermanos, llevadlo a las valquirias. Atraeré a los orcos y nos veremos allí. Dale la fuente de energía al sargento, capitán. No, Drogan. El jefe orco quería la fuente. Cuando los orcos vean que la tengo yo, me seguirán. En marcha. Sea lo que estés haciendo, sigue en ello. Los pieles verdes están acercándose a ti y dejándonos vía libre. Le debemos la vida. Soy un instrumento de la voluntad del emperador. Indícame la concentración de orcos más cercana. Sí, señor. La Plaza Marsis está tras ese complejo. Está infestada de bestias. De momento. Y mando Primus. Orcos dentro del perímetro. Retiraos a las posiciones defensivas secundarias y resistid. Bienvenido al bastión Primus. El sargento Sidonus me ha informado acerca del Inquisidor y su arma definitiva. Dice que necesitáis transporte aéreo a la instalación de Calquis. Tus valquirias son el modo más rápido de llegar. Y no tenemos tiempo que perder. Tus hombres ya están a bordo de las valquirias. Y el escuadrón está listo para partir. Os llevaremos a Calquis enseguida. Era hora de que la Guardia Imperial se enfrentara a los orcos. Pilotos, aquí la teniente Mira, a bordo de la Valquiria 1. Atentos, hay orcos en el aire. Capitán Titus, necesito un artillero para el Volter pesado. ¡Aquí Valkyria 7! ¡Han entrado! Piloto, ajusta la velocidad. Los derriban. Orcos abordando Valkyria 3 y 6. Mantén la posición, piloto. ¡Esto intento, capitán! ¡A estribor! ¡Viene una nave orca!
Teniente, la Valkyria 2 ha caído. Necesito transporte inmediato. Nos acercamos, capitán. Se acerca el Valkyria. ¿Cuál es el estado del Inquisidor? El resto del escuadrón ha escoltado su nave hasta las cercanías de la instalación de Calquis. Muy bien. Adiós, capitán. Volver a la base. Esas malditas naves orcas han acabado con demasiados hombres y cañoneras. Nos costará bastante defender el puesto. Gracias. Y buena suerte. ¿Dónde está? El dispositivo está a salvo, Drogan. ¿Y a qué esperas entonces? No toleraré más retrasos. ¿Te encuentras bien? Sí. Venga, no hay tiempo que perder. Inquisidor, ¿podemos evitar a estos orcos? Sí, quizá. Mi investigación produce residuos mínimos, así que los aliaderos deberían ser practicables. Te seguimos. Mis servidores se destruyeron en el ataque inicial. Quizá necesite tu ayuda para activar el azote psíquico. Maño tiene. El mecanismo de disparo está en mi laboratorio, pero el pulso de energía recorre unos conductos desde el laboratorio. Necesito tiempo para abrir la cerradura, capitán. Entendido, Inquisidor. Creía que la aguja sería un transportador tierra-espacio. Lo es. Con ciertas modificaciones. También es una torreta ideal. Pulso de energía no debería dañar la aguja. Improvisación y experimentación van de la mano. Estas tuberías conducen a los subsótanos. Aquí está la entrada. Cabe esperar dentro, Inquisidor. Ah, sí. Solo algunas defensas. ¿Qué significa algunas, Inquisidor? Servotorretas, sobre todo. ¿Programadas contra orcos? Contra todo el que tenga la mala fortuna de ponerse a su alcance. Con tanta torreta no hay modo de avanzar rápido. Hay que desactivarlas. Yo puedo, desde la sala central de seguridad. Entonces va... La salida se abrirá en breve, capitán. Creo que las servotorretas que hay tras esta sala siguen activadas. Jaulas, quirófanos. El sitio apesta a basura seco. Son asuntos de la Inquisición, ultramarines. Ahí, la sala de mando está tras esas puertas. Y esas son más defensivas. Muy bien. Pronto desactivaremos las medidas de seguridad, capitán. Aunque me temo que eran lo único que mantenía fuera a los orcos. ¿Pero podrás disparar el arma? Por supuesto. Será mejor darse prisa. Esto se llenará de orcos dentro de poco. Muy bien. Sistemas de seguridad desactivados. Autorización reconocida. El contenedor en su nicho del núcleo de energía, capitán. ¿Hay riesgo de exposición? Solo si dejas caer el contenedor. Muy bien, capitán. Ya no tendrás que seguir llevando mi fuente de energía. ¡Maldita cosa! ¿Qué quieres que haga, Inquisidor? Hay que reiniciar manualmente la alineación del sistema. Por la puerta, si es preciso. ¿Dónde? En la cámara de disparo. Al ascensor, ultramarines. Capitán, deprisa. Los orcos han cortado los conductos principales a la torreta. Hay que reconectar los conductos, capitán. O podría darse una sobrecarga que destruiría el planeta. Entendido. Alarma. ¡Mira la aguja! Te he estado buscando, marine espacial. Tienes algo que es mío. ¿Por qué no ha funcionado? Maldito Drogan. No confíes en la Inquisición. Atentos, ultramarines. Podremos con algunos otros. ¡Marine espacial! ¿Eso tenía que doler? ¡Demonios del caos! ¿Cómo es posible?
¡Inquisidor! ¡Atrás! ¡Qué heroico! ¡Drogan! Te he servido bien, Némero. Troy. Entiendo. Mi siervo hizo cuanto yo esperaba y más, pero nunca lo hubiera logrado sin ti. Capitán Titus. Gracias a estos valientes marines espaciales, hemos podido entrar en esta realidad. Insensato. Me sorprende ver cómo resistes a mi acción. Titus de los ultramarines. Y la de la disformidad. Lo que impresionaba muchísimo a mi siervo. ¿Crees que el Inquisidor es un traidor? Pero Drogan lleva muerto desde antes de conoceros. Te estuvo utilizando, mi marioneta, de carne y hueso. Soy tan fácil de matar. ¡Que el emperador nos proteja! Necesitamos salir. ¡Al ascensor! ¡Demonios de la disformidad! ¿Di a la verdad ese demonio? ¿Hemos causado una invasión del caos? Claro que sí. Su títere inquisidor nos manipuló desde que nos encontramos con él. Antes incluso. El falso inquisidor envió la llamada de socorro. No lo creo, Leandros. La urgencia de aquel hombre y el miedo. Era el auténtico Drogan. Ante una muerte cierta. Y tan cierta. Pero no a manos de los orcos. De algún modo los agentes del caos ya estaban aquí. Es hora de aprovechar la fuente de energía. Sobrecargar el Invictus. Hay que llegar hasta ese titán. El deber requiere que dé voz a mi preocupación. Habla, pues. Volviste a sostener la fuente sin protección, capitán. Y de nuevo, saliste indemne de la exposición. El Códex Astartes advierte que los aliados del caos soportan el contacto con la disformidad. No sabes lo que dices, ultramarine. Leandros, no me tomo esta resistencia a la ligera. Pero la búsqueda de respuestas debe esperar hasta resolver esta invasión del caos. ¿Y si es demasiado tarde? Leandros, basta. Tenemos que movernos. Guardia, informe. Marine espacial. Se nos echaron encima enseguida. Teniente, vienen los marines. Capitán Titus, ¿me recibe? Soy la Teniente Mira. El planeta entero es una locura. Las fuerzas del caos invaden este mundo. Vamos al titán y destruyamos ese portal. Conozco el camino. He desplegado tropas en puestos avanzados entre Calquis y el Bastión Primus. Desde allí podréis acceder a la red ferroviaria y llegar al Manufactorum Mayakis. Recibido. Nos vemos allí. ¿Cómo enfrentarnos a ellos? Las legiones del caos. Soldado, recobra la compostura ahora mismo. Sí, teniente. Los otros pelotones van a retirarse hacia el bastión. Permaneced ahí o impediréis su retirada. Saludos, ultramarines. ¿Cuál es tu situación, teniente? Como cabría esperar, considerando que estamos totalmente rodeados por la horda enemiga. Estamos volviendo al puesto de mando. ¡Saludos, Mira! John, esperaba encontrar a un demonio masticando tus huesos. Me escupirían directo. Da tu informe, John.
Los pieles verdes presionan mucho, tanto aquí como en el propio bastión. Preparaos para la retirada al bastión. No os enfrentéis directamente a las fuerzas del caos hasta que consiga refuerzos aquí abajo. Sí, teniente. Teniente, mira, aquí el bastión Primus. ¡Nos atacan! ¡Los orcos han vuelto! Han cortado las armas defensivas. ¿De todas? Eliminaron el generador. No pudimos defenderlo. Tuvimos que retirarnos. Los ultramarines y yo estamos casi en tu posición. Corto y cierro. ¡Teneos firmes! ¡Los ultramarines están aquí! Defiendes para esta posición sin ellas. Teniente, están atacando el puesto central. Decidles que vamos para allá. Moveos, hermanos. ¿De dónde está el generador? Te contactaré al restaurar la alimentación. Los guardias imperiales necesitarán ayuda hasta reactivar las armas. Aguantaremos la línea, capitán. Te mira. El generador está en marcha. Está funcionando. Las armas están reactivadas. Tus hombres están cerca de un punto de acceso a la red ferroviaria. Guardias les guiarán. Hay otro portal cerca de tu posición. Gracias, teniente. Bonus al capitán Titus. Nos estamos encontrando con orcos abajo. Nada como la superficie. Lo bastante como para molestar. Estaremos ahí. Recibido. ¿Puedes salir de aquí con esa cosa brillante? Soy el jefe Grimskull. Este planeta es mío. Ya me has molestado lo suficiente, orco. Se acabó ya. Así es. Porque voy a matarte, marine espacial. No he terminado contigo, marine espacial. Pero yo contigo sí, orco. El maldito orco está muerto. Por fin, buenas noticias. Este raíl nos llevará directamente al Manufactorum Titán. Cuanto antes, mejor. Orcos nos han retrasado. Y dieron tiempo a Nemeroth para su invasión. Vamos al Titán y destruyamos ese portal. Capitán Titus, los orcos corren despavoridos. ¿Qué ha pasado? El capitán acabó con su caudillo para siempre. Ahora hay otra oportunidad. Reforzad las defensas. La hueste demoníaca no será tan fácil de asustar. Suerte, Titus. Fiamos en ti. Esta sección informa de 5.302 trabajadores ausentados. Aquí Príncipe Senok, a bordo del Titán Invictus. Aquí el capitán Titus. ¿Cuál es el estado del Titán? A bordo del Invictus, pero la nave está inmovilizada. Para soltar las abrazaderas tendréis que activar el generador del atracadero. Recibido. Ese ascensor llevará a los controles de las abrazaderas. Me encargo de las abrazaderas. Leandros y tú abrid las puertas del Manufactorum. Comprendido, capitán. Enoch, tengo conmigo la fuente del Inquisidor Drogan. Servirá para cargar el armamento. La fuente de energía, los ritos para usarla sin peligro. Solo el alto constructor. Si no actuamos ahora, toda una flota del caos caerá sobre vuestro mundo, Forja. Recibido. Abrazaderas liberadas. Invictus activándose. Mis hermanos de batalla abrirán las puertas en breve. Llevad el Invictus cerca de los puentes más altos. Voy a ir a bordo. Sí, capitán. Enoch, tengo un objetivo para ti. La aguja orbital. La aguja. Pero, capitán, es una obra maestra del dios máquina. Dando energía al portal que hay encima. Para detener esta invasión, la aguja debe caer. Entiendo. ¿Dónde llevo la fuente de energía? Cruza toda la nave hasta estribor, capitán. Abriré un ábside de mantenimiento para el cañón volcán. Protocolos suspendidos. Acceso autorizado. El ábside está debajo de ti. Fuente de energía integral. Objetivo, la aguja orbital. Blanco, en punto de mira. Disparando. Que Odisea nos proteja. Capitán, los sistemas están supercargados. ¿Ha funcionado? El Invictus ha cumplido su trabajo, Enoch. El portal se está cerrando. Gracias al dios máquina. Apagando sistema. Se acabó, Titus. Pero Nemeroth y su hueste demoníaca siguen libres. Aunque está atrapado en este mundo. Y desesperado por recobrar la fuente de energía. Hay que ponerla a salvo, viejo amigo. Buenas noticias por ahí.
La Teniente Mira dice que la flota de liberación ha entrado en el sistema. Seguro que la Inquisición... La Inquisición no pudo evitar su uso por parte del caos. Nadie debe volver a usar el dispositivo, Leandros, nunca más. Llama a la Teniente Mira para que desvíe un Valkyria y nos recoja. Sí, capitán. Supongo que disparar a esa fuente de energía con un Volter está descartado. Demasiado arriesgado. ¿Y si abre otro portal a la disformidad? Cuando lleguemos a Macragge se lo confiaré al señor del capítulo y a sus bibliotecarios. ¿Y hasta entonces? Mi hermano de confianza la llevará al crucero de asalto y la sellará en la armería. Pon a salvo esta cosa, sargento. Tan rápido como puedo. ¿Y qué harás tú mientras me encargo de este recadito? En este mundo quedan miles de traidores y heréticos. Quiero reducir drásticamente su número. El Valkyria de la Teniente Mira está de camino. Excelente. Vamos a la plataforma. Ojo con las fuerzas del Señor del Caos. ¡Ay! ¡Coged el dispositivo! ¡Sidonus! ¡A la plataforma! Sí, capitán. ¡Sidonus! ¡Por fin! ¡No! Una fusilería hermosa que puede esconder mucho poder. Este dispositivo es un regalo de los dioses del caos y es la clave para mi evolución, mi ascenso a la demonicidad inmortal. Mi hueste derramará sangre humana por las estrellas. Sigues resistiendo a mi acción. Solo una profunda conexión con la disformidad puede explicarlo. ¿Te unirás pronto a nosotros, hermano? Llegué a tiempo. Sidonus murió como todos querríamos, en justa lid. No te rindas al dolor, Leandros. Concéntrate en la venganza. Nemeroth pagará con sangre. Capitán Titus, listos para transportarte. Nemeroth mató a Sidonus por la fuente. Decías que la obra del Inquisidor era herética, Leandros. Tenías razón. ¿Qué quieres decir? Nemeroth piensa usar la fuente de energía para transformarse en un príncipe demonio. ¡Abominación! ¿Cómo luchar contra una criatura así? Mataré a Nemeroth cuando sea más vulnerable. Durante la transformación. Guarda a Sidonus hasta que llegue el apotecario. Y únete al ataque imperial. Ir solo es suicida. O peor, sabemos que el enemigo está muy interesado en tu conexión con el caos. ¿Temes mi caída en el caos? Claro que no. Pero venga de donde venga, tu resistencia podría beneficiar al enemigo. ¿Por qué? Quizá te permita acercarte lo bastante como para acabar con él. Destruiré a Nemeroth con habilidad y coraje. O lo intentaré. Si esta resistencia interviene en el combate, que así sea. Que así sea. Tropas de refresco. Preparadas.
preparan el asalto a la aguja orbital. Tiene daños, pero es el punto fuerte del enemigo. La flota se prepara para un asalto total. Su ataque no bastará para detener a las fuerzas del caos. Ya lo sé. Suerte, Titus. Capitán Titus, ¿tienes lista la Thunderhawk lanza de Júpiter? Tengo que llegar a la aguja. Dile a tu piloto que se aproxime. Eliminad a las fuerzas del caos. Tengo que llegar a la aguja. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué ordenas, capitán? Contener a las fuerzas del caos. Recibido. La Thunderhawk está lista para el transporte. Necesitaré toda tu habilidad, piloto. Te llevaré al ojo del terror si me lo pides, Titus. Hoy bastará con la aguja orbital, hermano. Vuelve con nuestras fuerzas y combate al enemigo. Este combate es para mí. Sí, señor. Esta locura no me detendrá. Y vosotros tampoco. Eso pensaban tus hermanos, traidor. Y ahí están sus cadáveres. Es mucha sangre en las manos, Nemeroth. Por los que has matado. Por Sidonus. Y por el emperador. Acabaré con esto. Temibles dioses del caos, soy Nemeroth, vuestro heraldo y paladín. 1000 mundos he quemado. En vuestro oscuro nombre me retasteis a recuperar este fragmento. Los esclavos del falso emperador que osaron reclamarlo han muerto por mi mano. Os devuelvo esta reliquia oscura. Os ofrezco este mundo y a los que lo habitan, y os pido la recompensa prometida. ¿Quieres hablar con tus dioses? Te enviaré con ellos. Reconócelo, Titus. El poder del caos en tu interior ansía esta reliquia. Imagina a los ultramarines dominando la galaxia en gloriosa conquista, contigo al frente. Imagina el poder que conseguirías. ¿Como esclavo del caos? Nada de lo que digas me apartará de la senda del honor y de vengar a todos mis hermanos muertos. ¡Ya! ¡No eres una amenaza, Ultramarín! ¡Nadie puede impedir mi ascenso! Concededme vuestro favor. Corromped mi carne. Convertidme en demonio. Mostrad a este necio la verdadera naturaleza del poder. ¿Has mirado al cielo últimamente, Capitán Titus? Has abierto un portal al reino del caos, Capitán. Nuestras legiones ya están cruzando. El esclavo del falso emperador trataba de salvar el planeta de una invasión y acabó provocando otra. ¡Sentid la ira! Tu esfuerzo es inútil, Titus. Le apoya la voluntad de los dioses oscuros. Y a ti no tienes a nadie. Y morirás aquí solo. Poco importa que mates a mis siervos. Soy invulnerable. Los dioses del caos me protegen con las energías de la creación. Olvidas algo, Nemeroth. La disformidad no es nueva para mí. Aunque tarde 1000 años, me alzaré de nuevo y me cobraré la venganza en tu carne. Me recibirás con los brazos abiertos como muerto del caos.
Mira, Ultramarín. Has salvado este mundo. Veo que los ultramarines son realmente humanos. No lo sabes bien, teniente. La maldita Inquisición está aquí. Sus heridas parecen infligidas por el caos. ¿Estás seguro de lo que dices? El capitán Titus ha sido corrompido por el caos, Inquisidor Thrax. ¡Yo no soy un herético! ¡Mientes! Solo un agente del caos se expondría a la disformidad. ¡Envié al demonio a la nada! ¿Pero lo hiciste con ayuda impía? Debemos saberlo. Sométete a mi autoridad, capitán, o la Inquisición deberá concluir que has corrompido a todos los ultramarines bajo tu mando. Por no mencionar a los que están a tu lado. Ignora sus amenazas. Vamos. La Inquisición te destruirá, mira. Y los ultramarines caerán en desgracia. Deja en paz a mis hermanos y a la teniente. Iré contigo. No sé por qué resisto el contacto del caos, pero juro que descubriré la verdad. Descubriremos muchas verdades, Marine Espacial. El Codex Astartes no deja lugar a dudas. No se puede tocar la disformidad y resultar indemne. Codex Astartes, conjunto de reglas. Nos guían. Nos modelan como ultramarines. Nos enseñan que el deber y el honor son lo más sagrado. Pero saber vivir esas reglas es el verdadero reto del marine espacial. Y tú fallaste.